El pánico se extendió como una plaga a través de las filas veteranas. Los legionarios de César, conquistadores de la Galia, rompían filas y huían para salvar sus vidas, aplastándose unos a otros en zanjas y terraplenes. La paradoja era brutal y sangrienta. Julio César, el maestro de la guerra de asedios, estaba siendo destruido por su propia táctica característica, atrapado en la red de fortificaciones que él mismo había tejido. La escena era de un caos absoluto, un torbellino de gritos, acero y terror que desgarraba el amanecer brumoso del 9 de julio. Pero esta catástrofe, este momento de humillación suprema para un hombre que rara vez conocía la derrota, no fue un evento repentino, sino la culminación de meses de audacia, estrategia y una creciente desesperación que había comenzado mucho antes, en la orilla opuesta del Adriático. Todo había empezado en el año 48 a.C., un año que prometía ser el crisol donde se decidiría el destino de la República Romana. En la ciudad portuaria de Brindisium, Julio César contemplaba las aguas grises y agitadas del Adriático. Su mirada no se detenía en las olas, sino que las atravesaba, fijándose en la lejana costa de Grecia. Allí, su archirrival, Cneo Pompeyo Magno, había reunido a las fuerzas republicanas, un ejército formidable respaldado por la autoridad del Senado y el control absoluto de los mares. El año anterior había sido un torbellino para César. Había desafiado al Senado, cruzado el Rubicón, marchado sobre Roma, y perseguido a sus enemigos a lo largo de toda la península itálica, viéndolos escapar por mar en el último momento. Su guerra civil no era simplemente una lucha por el poder, sino la manifestación inevitable de su ser, de un hombre con un sentido tan desmesurado de su propio valor, que no podía concebir inclinarse ante un grupo de burócratas, por muy nobles que fueran sus títulos. Le habían ordenado disolver sus legiones, y renunciar a su inmunidad legal, un acto que equivalía a un suicidio político, y probablemente físico. Y César, ante la elección entre la aniquilación y la rebelión, había elegido la guerra. Ahora, en Brindisium, esa guerra lo enfrentaba a dos problemas monumentales. El primero era su flota, patéticamente inferior a la armada pompeyana que patrullaba el Adriático como un perro guardián. El segundo era el propio invierno, una estación que hacía de la navegación una lotería mortal para los barcos de la antigüedad. Pero esperar era ceder la iniciativa a Pompeyo, y una marcha por tierra a través de Iliria era una pesadilla logística, un viaje interminable a través de territorios hostiles. Para un hombre como César, cuya carrera se había construido sobre la velocidad y la sorpresa, solo había una opción. En la oscuridad de la noche del 4 de enero, una fecha que según el calendario moderno correspondería al 6 de noviembre, César embarcó a 7 de sus legiones más curtidas y a un contingente de 500 jinetes. Las naves se deslizaron fuera del puerto como fantasmas, con los remos amortiguados y las velas recogidas, una flota espectral jugando al escondite con el destino. Contra todo pronóstico, lograron eludir las vigilantes patrullas de la Armada Republicana, cuya complacencia en la brutalidad del clima invernal les había hecho bajar la guardia. Desembarcaron al sur de Palaeste, en una playa desierta, con el frío del amanecer mordiendo sus huesos, pero con el suelo griego finalmente bajo sus pies. Mientras tanto, Pompeyo, que había establecido su cuartel general en la ciudad de Beroea, acababa de ser investido como comandante supremo de todas las fuerzas de la República, un título que le otorgaba un poder casi dictatorial. Al enterarse del increíble desembarco de César, una noticia que debió llegarle como un trueno en un día despejado, comprendió de inmediato las intenciones de su rival. César buscaría privarlo de sus bases costeras, ahogar a su flota cortándole los suministros y forzar una batalla en un terreno de su elección. Pompeyo reaccionó con la celeridad de un general experimentado, poniendo a su ejército en una marcha forzada hacia el oeste, hacia la costa de Epiro, para interceptar el avance de César.
César, por su parte, no perdió un instante. Sus legiones, acostumbradas a las marchas implacables, avanzaron por el terreno accidentado y cayeron sobre las ciudades de Oricum y Apolonia. La sorpresa fue tan completa, el pavor ante el nombre de César tan grande, que ambas ciudades se rindieron sin derramar una sola gota de sangre, abriendo sus puertas al hombre que desafiaba a la República. La carrera por el control de la región había comenzado. El objetivo estratégico de César era claro: dirigirse hacia el norte, hacia la vital ciudad de Dirraquio, el principal arsenal y depósito de suministros de Pompeyo en la costa del Adriático. Si podía capturar Dirraquio, la poderosa flota de Pompeyo, aunque dueña del mar, se marchitaría como una planta sin agua. Pompeyo, entendiendo perfectamente este juego mortal, forzó el ritmo de sus tropas hasta el límite, en una carrera desesperada por proteger su yugular. Finalmente logró su objetivo. Consiguió interponer su ejército entre el de César y Dirraquio, bloqueando la vía Egnatia en un cruce estratégico cerca de Asparagium. Los dos ejércitos más poderosos del mundo romano se encontraron frente a frente, separados únicamente por las frías aguas del río Apsus, el actual Seman. La situación era un espejo de sus comandantes. César, con fuerzas significativamente inferiores, había logrado una posición precaria mediante la audacia pura. Pompeyo, con la ventaja de los números y los suministros, había reaccionado con una defensa sólida y eficaz. Pompeyo, naturalmente, intentó utilizar su superioridad para forzar una batalla, buscando aplastar a César de una vez por todas. Envió a sus legiones a través del río, pero el destino, o quizás la mala ingeniería, intervino. El puente por el que intentaban cruzar colapsó bajo el peso de los hombres, sumiendo a varios en las aguas heladas y deteniendo el asalto en seco. El punto muerto era ahora inevitable. Se instalaron en campamentos fortificados en orillas opuestas, observándose como dos lobos, cada uno esperando que el otro cometiera un error. Para César la situación era insostenible. Su ejército vivía de la tierra, saqueando una región rocosa y pobre que apenas podía mantener a su propia población. El hambre comenzaba a ser un enemigo más peligroso que las legiones de Pompeyo. Envió mensaje tras mensaje a través del Adriático, instando a sus generales, especialmente a Marco Antonio, a que le enviaran los refuerzos que había dejado en Italia. Pero Antonio se enfrentaba a los mismos mares traicioneros y a una flota republicana ahora mucho más alerta y diligente en su patrullaje. Los días se convirtieron en semanas de tensión y escasez. Finalmente, desafiando el bloqueo y las tormentas, Marco Antonio lo logró. Con 4 legiones y un contingente de tropas ligeras y caballería, se hizo a la mar. Sin embargo, el viento no estaba de su lado. Una tempestad desvió sus transportes mucho más al norte de lo previsto, llevándolos a la bahía de Nymphaeum. La noticia de su llegada, aunque desviada, electrizó ambos campamentos. El ajedrez de la guerra, jugado por 2 maestros, entró en una nueva y frenética fase. Pompeyo, demostrando una vez más su competencia táctica, vio una oportunidad de oro. Podía aplastar a las fuerzas de Antonio antes de que se unieran a las de César. Rompió el campamento de inmediato y lanzó a su ejército en una marcha forzada hacia el norte para interceptar a Antonio. César, al ver partir a Pompeyo, reaccionó con su velocidad característica. Marchó con sus propias legiones río arriba hasta encontrar un vado, cruzó el Apsus y se lanzó en persecución de Pompeyo. El ritmo implacable de César, que ahora amenazaba la retaguardia de Pompeyo, disuadió a este último de su plan. No podía permitirse quedar atrapado entre los 2 ejércitos de César. Así que, con amarga resignación, Pompeyo se retiró hacia el oeste, acampando al norte del río Genusus, en una posición segura cerca de su anterior campamento en Asparagium.
Los dos ejércitos de César se habían unido, y ahora era él quien tenía la iniciativa. La guerra de movimiento se intensificó. César, ahora con fuerzas suficientes para expandir sus operaciones, no se quedó quieto. Despachó a 3 de sus subordinados a diferentes teatros de operaciones en Grecia. Envió destacamentos a Etolia y Tesalia con una misión crucial: asegurar el suministro de grano para sus legiones, que seguían gravemente desabastecidas. A un tercer comandante, Domicio Calvino, fue enviado hacia el este, a Macedonia, con la peligrosa tarea de interceptar a 2 legiones pompeyanas que se acercaban para reforzar al ejército principal. Mientras tanto, César y Pompeyo volvían a enfrentarse, esta vez a través del río Genusus. Para Pompeyo, estas tácticas dilatorias eran inmensamente beneficiosas. Su situación de suministro, gracias al control del mar, era muy superior, y podía permitirse una guerra de desgaste que debilitaría a César día a día. El tiempo jugaba completamente a su favor. Por otro lado, César necesitaba desesperadamente forzar una conclusión rápida, asestar un golpe decisivo que rompiera el punto muerto y cambiara el curso de la guerra. El tiempo corría en su contra, y el hambre era un reloj que no se detenía. Fue entonces cuando César concibió uno de los planes más audaces y engañosos de su carrera, una maniobra que encapsulaba su genio para la velocidad y la sorpresa. Rompió el campamento y comenzó a marchar con su ejército hacia el este, adentrándose en el interior del país. Pompeyo, al observar este movimiento, asumió que César simplemente se estaba rindiendo ante la realidad logística, retirándose a una zona donde pudiera encontrar más fácilmente provisiones para sus tropas hambrientas. Fue un error de juicio fatal. Cuando César encontró una zona vadeable oculta a la vista de los exploradores de Pompeyo, hizo que sus legiones cruzaran el río y, amparado por la noche y un terreno accidentado, giró bruscamente hacia el oeste, dirigiéndose a toda velocidad hacia la costa por un camino oculto. Su verdadero objetivo, que Pompeyo había tardado demasiado en adivinar, era la ciudad de Dirraquio. El subterfugio fue un éxito rotundo. César ganó la carrera, llegando a la costa antes que Pompeyo, y situando su ejército directamente en el camino que conectaba a Pompeyo con su principal base de suministros. Con un solo movimiento brillante, había cortado las comunicaciones de su enemigo y revertido la situación estratégica. Inmediatamente, ordenó a sus hombres que construyeran un campamento fortificado para bloquear el acceso a la ciudad. En este intrincado juego, César parecía estar siempre un paso por delante de sus adversarios. Los 2 generales parecían haberse resignado a un nuevo y prolongado punto muerto, pero esta vez era Pompeyo quien estaba en una situación incómoda. Fue en ese momento cuando César, enfrentado a un enemigo numéricamente superior, mejor abastecido, pero ahora acorralado y sin intención de presentar batalla abierta, demostró su capacidad para pensar de una manera que ningún otro general de la época se atrevería. Necesitaba forzar la mano de Pompeyo, y al mismo tiempo, asegurar su propia posición para poder eventualmente asaltar Dirraquio. Y recurrió a una táctica que ya había utilizado con un éxito devastador en la Galia, en el asedio de Alesia, la circunvalación. Tomando en consideración que la posición de Pompeyo estaba rodeada de colinas altas y terreno difícil, César ordenó a sus legiones que comenzaran una tarea monumental. Ocuparon las colinas, fortificaron los puntos clave y luego empezaron a cavar, a construir una línea continua de fortificaciones, un muro de asedio, no alrededor de una ciudad, sino alrededor de todo el ejército de Pompeyo. No necesitamos especular sobre sus intenciones, pues tenemos la suerte de contar con el propio relato de César. Sus razones eran tan prácticas como psicológicas. Primero, Pompeyo era significativamente más fuerte en caballería. Confinando a su ejército en un espacio estrecho, César anularía esta ventaja,
haciendo que la caballería pompeyana fuera inútil para el combate, y lo que es más importante, incapaz de salir a forrajear. Sin forraje, los miles de caballos y animales de carga del ejército pompeyano se convertirían en una carga logística insostenible, y pronto morirían de hambre, debilitando masivamente a su enemigo. En segundo lugar, el golpe a la moral y a la reputación de Pompeyo sería inmenso. La noticia de que Pompeyo Magno, el gran campeón del Senado, estaba siendo asediado y contenido por un ejército más pequeño liderado por César, mientras él no se atrevía a arriesgarse a una batalla, resonaría por todo el imperio, minando su prestigio y el de su causa. Cuando Pompeyo vio las primeras zanjas y empalizadas surgiendo en las colinas que lo rodeaban, comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Reaccionó de inmediato, ordenando a sus propias legiones que construyeran una línea defensiva dentro del círculo que César estaba trazando. Su objetivo era ocupar tantas colinas como fuera posible y mantener un perímetro lo más amplio posible para evitar que César lo encerrara por completo. Lo que siguió fue una extraña guerra de construcción. Los dos ejércitos lucharon en una serie de escaramuzas no por el territorio, sino por la posesión de ciertas colinas o puntos estratégicos que eran vitales para sus respectivas líneas de fortificación. Pompeyo, aunque decidido a no entrar en una batalla general, enviaba con frecuencia a sus tropas ligeras para hostigar a los legionarios de César mientras trabajaban, convirtiendo cada palada de tierra en un acto de combate. Para cuando ambas líneas estuvieron completas, la escala del proyecto era asombrosa. Las líneas de César se extendían a lo largo de 24 kilómetros, un logro hercúleo para su ejército más pequeño. Las de Pompeyo, aunque cubrían un perímetro más corto de poco menos de 13 kilómetros, se terminaron primero gracias a su mayor número de hombres. La situación era una paradoja militar. César, el sitiador, estaba en realidad en una posición más precaria, con sus fuerzas extendidas al máximo y sufriendo de una grave escasez de grano. Pompeyo, el sitiado, estaba bien abastecido de grano gracias a sus barcos que llegaban diariamente a la costa dentro de su perímetro, pero estaba atrapado, incapaz de maniobrar. Y pronto, sus mayores problemas comenzaron a surgir. El forraje para su enorme fuerza de caballería y sus animales de carga se agotó rápidamente, y peor aún, el agua comenzó a escasear, ya que César, con una brillantez maliciosa, había localizado y desviado el curso de todos los ríos y arroyos que fluían hacia el campamento de Pompeyo. Las escaramuzas esporádicas nunca cesaron, especialmente durante la noche. Los pompeyanos salían de sus trincheras para lanzar una lluvia de flechas sobre las zonas iluminadas por las fogatas de los guardias cesarianos. Después de un tiempo, los veteranos de César se acostumbraron a esta táctica y aprendieron a encender sus fuegos en un lugar y mantener la guardia en otro, en la oscuridad. A principios de junio, la situación de Pompeyo se estaba volviendo desesperada. Necesitaba romper el punto muerto. Ideó un plan astuto, haciendo llegar a César información falsa de que una facción dentro de Dirraquio estaba dispuesta a entregarle la ciudad. César, quizás demasiado confiado o desesperado por una victoria rápida, mordió el anzuelo. Con un destacamento, marchó hacia Dirraquio, solo para caer directamente en una emboscada pompeyana perfectamente preparada. Atacado desde 3 lados simultáneamente, se vio obligado a realizar una retirada ordenada, salvándose por la disciplina de sus tropas. Al mismo tiempo, Pompeyo lanzó un asalto total a lo largo de toda la línea de fortificaciones de César. Un ataque masivo y coordinado diseñado para abrumar las defensas debilitadas. Fue un plan magnífico, y probablemente habría funcionado si no se hubiera enfrentado a un ejército de veteranos curtidos, que defendían posiciones bien atrincheradas en terreno favorable. Los cesarianos resistieron heroicamente hasta que su general logró regresar sano y salvo a sus líneas. La lucha fue desesperada como el propio César admite. Aunque sus legiones sufrieron pérdidas superficiales,
20 hombres en comparación con los 2000 de Pompeyo. La intensidad del asalto fue aterradora. En un solo fuerte, los legionarios contaron 30.000 flechas que habían sido lanzadas contra ellos. En el escudo de un solo centurión, encontraron 230 agujeros. Tras este fracaso, César intentaría forzar una batalla todos los días. Desplegaba a su ejército en terreno llano, ofreciendo a Pompeyo la oportunidad de un combate abierto. Pompeyo, para salvar las apariencias, sacaba a sus legiones de sus fortificaciones, but las mantenía tan cerca de las murallas que su retaguardia casi tocaba la rampa, siempre al alcance de sus máquinas de asedio y tropas ligeras, negándose a ser arrastrado a la trampa de César. Entonces, en un momento en que el punto muerto parecía eterno, algo inesperado sucedió. 2 oficiales de la caballería gala de César, por razones que la historia no registra, desertaron al bando de Pompeyo. Y con ellos, llevaron información de un valor incalculable. Le informaron a Pompeyo de un punto débil, un fallo crítico en las monumentales fortificaciones de César. En el extremo sur de las líneas, donde los terraplenes llegaban al mar, había un hueco, un sector que no estaba conectado con una línea transversal entre las 2 murallas paralelas. Era la oportunidad que Pompeyo había estado esperando. Decidió atacar allí, en la oscuridad, en un golpe que resultaría ser el enfrentamiento decisivo de toda la campaña de Dirraquio. Al anochecer del 9 de julio, Pompeyo preparó su golpe maestro. Embarcó a una multitud de tropas ligeras y lanzadores de proyectiles en galeras ligeras, preparando un asalto anfibio contra la posición vulnerable, que sería atacada desde el mar, el frente y el flanco simultáneamente. Apoyando este ataque, 6 legiones se movilizaron en silencio, listas para asaltar por tierra. El ataque fue rápido y abrumador. Los defensores cesarianos, superados en número y atacados desde todas las direcciones, fueron desalojados y se dispersaron en la oscuridad. El resto del ejército de César fue alertado por el sistema de señales de humo establecido para tales ocasiones. Marco Antonio, seguido por el propio César, llegó a la escena después de un tiempo, encontrando una situación caótica. Entre las ahora disputadas murallas dobles y la línea de fortificaciones pompeyanas, había un campamento abandonado que los asaltantes de Pompeyo habían ocupado y estaban expandiendo rápidamente. Además, Pompeyo había ordenado la construcción de un nuevo campamento fuera del recinto cesariano, consolidando su brecha. Al ver esto, César se dio cuenta de que tenía que actuar con una rapidez fulminante, si quería evitar que su oponente asegurara una apertura permanente en su encierro, una brecha por la que su caballería podría finalmente salir a forrajear y romper el asedio. En secreto, reunió 33 cohortes, casi un tercio de su ejército, las organizó en 2 columnas y cargó contra la posición fortificada de su enemigo en un contraataque desesperado. El ala izquierda de su columna de ataque cayó sobre los pompeyanos desprevenidos y logró hacerlos retroceder en un primer momento de éxito. Pero el ala derecha, en la confusión del terreno y la penumbra del amanecer, cometió un error crucial. Siguieron una empalizada extendida que creían que era parte del campamento fortificado, pero que en realidad conducía hacia el río Lesnikia. Ese retraso, esa desorientación fue fatal. Cuando finalmente se dieron cuenta de su error y rompieron la empalizada, se encontraron apretados en el estrecho espacio entre el campamento y el río. Pompeyo, observando la situación crítica desde una posición elevada, reaccionó con una velocidad y decisión impecables. Reunió 5 legiones del campamento exterior y las envió de inmediato para relevar a sus defensores acorralados. Al mismo tiempo, ordenó a su caballería, muy superior, que cargara de frente contra el ala derecha de la columna de ataque de César, mientras ésta luchaba por abrirse paso a través de las empalizadas derribadas. La caballería cesariana, que fue la primera en atravesar la empalizada, vio a la caballería pompeyana, mucho más fuerte, cargando directamente hacia ellos.
Temiendo quedar atrapados entre la empalizada y el campamento, rompieron filas y huyeron. Y entonces comenzó la cascada de pánico. El terror se extendió a la infantería del ala derecha, que al ver a su propia caballería huir, también se desmoronó. El ala izquierda, que hasta ese momento había estado teniendo éxito, vio lo que estaba sucediendo en el otro flanco, y temiendo ser envuelta y aniquilada, también rompió filas y huyó. Los legionarios de César, veteranos de 100 batallas, fueron aplastados y estrujados a través de los mismos cuellos de botella por los que habían entrado. Los primeros que cayeron en una zanja de 3 metros de altura, fueron pisoteados hasta la muerte por sus propios compañeros en su loca carrera por escapar. Incluso el propio César, el general al que habían seguido hasta los confines del mundo conocido, fracasó en detener la desbandada. Agarró personalmente el estandarte de una legión, el águila sagrada, y les imploró que se mantuvieran firmes, que lucharan. Fue inútil. Según el historiador Apiano, el pánico era tan absoluto que un portaestandarte, en su delirio, invirtió su estandarte e intentó matar a César con él. Fue un legionario de su guardia personal germana quien le salvó la vida, cortando el brazo del atacante de un tajo y, en ese instante, alterando el curso de la historia. Al final del enfrentamiento, la iniciativa estratégica había cambiado drásticamente en favor de Pompeyo. César, comprendiendo que su plan había fracasado estrepitosamente y que sus líneas de asedio estaban rotas sin remedio, ordenó una retirada inmediata para que sus legiones pudieran reagruparse. El recuento de bajas fue devastador, no tanto en número como en calidad. 32 centuriones y tribunos, el corazón de su ejército, y 960 de sus irreemplazables veteranos, yacían muertos. Esta fue probablemente la situación más grave y desesperada que César enfrentó en toda su carrera militar. Ese día, los cesarianos abandonaron sus extensas fortificaciones, la obra de meses de trabajo sobrehumano, y se retiraron hacia el sur para lamerse las heridas. La situación parecía sombría para César. Estaba derrotado, humillado, y su aura de invencibilidad se había hecho añicos en las orillas de Dirraquio. Pero César aún no había terminado.